Abrimos la tertulia de este jueves. Con suspenso incluido, abrimos la tertulia de este jueves 23 de julio del año 2020. Y vamos con los saludos para quienes habitualmente integran esta mesa. Esteban Valenti, buen día. Buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Martín Couto. Muy buenos días. Y saludo ahora como invitada a Elena Grauer, que ha estado en otras, pero en esta creo que no, nunca, ¿no? Elena, buen día. No, en esta no, estoy estrenando esta tertulia. Bueno, cada uno en su casa. Un gusto. Bienvenida, suerte con estos tres, vamos a ver cómo te tratan. Sí, la verdad que está difícil esta. Tú podrás. Emiliano, yo quiero saludar a una constante y muy apreciada columnista de WePress. Elena Grauer. Venía por ese lado. En serio, digo, me da mucho gusto conocerla. No la conocías, lo que es la virtualidad del trabajo. Claro, pero la leo cada vez que ella publica muy frecuentemente y es muy leída. De todos modos, tampoco la estás conociendo, ¿eh? Esto es una videollamada. Bueno, es un paso más. Bueno. Sí. Bueno, vamos. Algunos amigos en común tuvimos con Valenti, bueno, después charlamos. Sí, Fernando. Sí. Primer tema del menú. El Senado aprobó ayer la rendición de cuentas del ejercicio 2019. El texto fue votado en general por todos los partidos. Sin embargo, el Frente Amplio se retiró de sala cuando se puso a votación el artículo 2, en el que se condena y rechaza la gestión económica del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Al comienzo de la semana, varios senadores del Partido Nacional se inclinaban por no votar la rendición de cuentas. Sin embargo, a instancias del Partido Colorado, se agregó ese artículo, el 2, y se llegó a un acuerdo para terminar votando en bloque. El senador Jorge Gandini explicó ayer que de esa forma se resolvió una aparente contradicción del Poder Ejecutivo cuando, por un lado, envía la propuesta de aprobación y al mismo tiempo envía un informe económico-financiero crítico. Ese artículo 2, la novedad, recibió varios reproches desde el Frente Amplio. Por ejemplo, el senador Charles Carrera consideró inédito que se incorpore un juicio de valor a una ley. Dijo que esa disposición es una moción de censura hacia el Frente Amplio, la bancada mayoritaria de la Cámara Alta. No corresponde, señora presidenta. No corresponde. Debemos cuidar la forma, señora presidenta. Debemos cuidar la institucionalidad. No corresponde ese actuar y tomamos nota. Esta oposición toma nota. Esto es lo famoso de fomentar la grieta. Al exterior decimos que es un orgullo el sistema político, pero aquí adentro hacemos esto. ¿Quién empieza con este tema? A varios de ustedes les interesaba, obviamente, fue el hecho político en el Parlamento ayer, seguramente. ¿Quién va? Nadie levanta la mano. Y bueno, arranco. Martín. Sí, yo creo que fue un hecho político. Queda claro que la oposición, Gandini hace tiempo que viene pensando en justamente cómo generar un gran hecho político de la discusión de esta rendición de cuentas. Un gran hecho político que va a ser previo a la discusión y aprobación del presupuesto quinquenal. Y en ese sentido parece que el oficialismo tenía la necesidad de generar un gran hecho político que fundamentara el posterior envío del presupuesto quinquenal. Que ya sabemos, porque empezó el recorte a hachazos, yo lo he comentado en esta tertulia desde hace meses, el tope de gasto para toda la administración central, incluyendo, por ejemplo, a la inversión en ciencia, esa que nos está permitiendo hacer tanta cantidad de test y que nos va a permitir hacerlo todavía más rápido, eso se recortó. Entonces me parece que lo que intentaron, que creo que no les salió del todo bien, fue generar un hecho político que fundamente el posterior recorte y ajuste que si viene con la misma tónica y con las mismas tácticas, va a ser un ajuste enorme. Creo que los números están bastante claros. El agregado de este artículo no tiene sentido, no procede, no es, porque es un artículo que dice algo así como que se pone a los efectos interpretativos. Eso se pone cuando hay un juez que tiene que interpretar, o incluso
la Suprema Corte de Justicia para aplicar tal o cual disposición legal. En este caso no es necesario, porque lo único que hace el artículo primero es aprobar el número del déficit en miles de millones de pesos y el superávit por operaciones extrapresupuestales. Es decir, se están aprobando números, el cierre del año 2019, por lo tanto en el primer artículo no es que en todos los años anteriores se decía que viene el gobierno, se estaban aprobando simplemente el cierre de las cuentas públicas. Entonces, en ese sentido, creo que es la necesidad de generar un hecho político que diga más o menos que el país está fundido, choca contra lo mismo que dijo el Poder Ejecutivo a inversores extranjeros. Y estoy convencido que el Poder Ejecutivo no cree que pasen las dos cosas. Y estoy convencido también que el Poder Ejecutivo y el oficialismo sabe íntimamente que es mucho más ajustado a la realidad lo que le dijo a los inversores extranjeros que lo que intentó instalar ayer como relato mediático. ¿Quién sigue? ¿Daniel o Elena? Daniel, sí, Daniel. Bueno, nada, fue un hecho político sin lugar a dudas. Lo cierto es que los libros de historia van a decir que el gobierno condenó y rechazó la rendición de cuentas del periodo anterior para equilibrar, hablando de relatos, ese relato que quiso imponer Tabaré Vázquez desde delante de la Arena el año pasado, cuando vendió un Uruguay en el que yo no vivía. Yo me acuerdo que sentí que había entrado una puerta de Narnia con el país que presentaba Tabaré Vázquez. Bastaba salir a las calles a ver un cuidacoche, cada 3 cuidacoches por cuadra, mendigando, y nos decían que todo estaba bien y no estaba todo bien. Bueno, a los hechos me remito, la población falló y hay un cambio de gobierno. Dicho eso, quiero agregar una cosa. Ayer estaba viendo Game of Thrones, ¿no? Y en un momento, me encantan esas películas donde hay diálogos políticos. En un momento la reina esta, que se llama Daenerys, la rubia, estaba hablando con un asesor que le estaba hablando de las intrigas palaciegas que estaban discutiendo allá en el poniente, en la capital, donde estaba el rey, con todas sus cosas. Y el asesor le dice, mirá, al pueblo lo que le importa es otro tipo de cosas, no creo que estén preocupados por lo que estás preocupado vos. Entonces, lo que yo creo es que este tipo de discusiones, donde se va para atrás y va para adelante y se fija posición, y el gobierno, en particular el Partido Nacional, que quiso marcar a partir de qué momento y en qué estado de situación agarraba el país, ¿no? Son necesarias para la alta política, para la política de discusión, para la política parlamentaria, para los hechos políticos, para los libros de historia. Lo cierto es que hay que seguir gobernando. Y acá quiero decir algo que lo pensaba ayer mientras escuché varias de las intervenciones, ¿no? Unos les decían a otros que no reconocían, que no pedían disculpas, que tenían que reconocer que el déficit estaba mal. Y los otros poco menos decían que estaba todo bien, que habían hecho todo bien. Yo creo que ni tanto ni tampoco. Yo creo que hay un camino del medio donde hay cosas que se hicieron bien y hay otras que no se hicieron bien. Y el déficit fiscal, reconocido hasta por el propio Andrade en su intervención ayer, es un problema real, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que empezar a compaginar y armar lo que es el Uruguay de la pandemia y lo que va a venir después de la pandemia. Entonces, creo que va a quedar interesante para que Gerardo Caetano en unos años tome las actas de la discusión de ayer y haga un análisis de lo que se discutió en Uruguay en el comienzo del ciclo de la coalición multicolor. En ese sentido me pareció interesante. Ahora sí me parece que la gran discusión ahora va a ser en la ley de presupuesto, donde sí van a estar esa cuestión tan reclamada por el Frente Amplio de los temas relacionados a cómo ahora Uruguay, heredando ese déficit fiscal y esa problemática económica que nos legó el Frente Amplio, se para con la pandemia en las espaldas y con los 4 años por delante. Esa es la discusión interesante que ojalá nos lleve a muchos debates en esta tertulia. Sí, sin duda que fue un hecho político con pocos antecedentes. No sé, Esteban, ¿tú recordás que un trámite de la rendición de cuentas haya derivado en una votación como esta? No, en absoluto. Es más, fui a buscar y en la votación del 2005 no existe un rechazo de la política económica que llevó al país a la peor crisis del siglo XX. Y le digo a todos, porque los libros de historias en algún momento tienen que tener una referencia. No existe. Por lo tanto, el Frente Amplio, en esa actitud, tuvo una posición mucho más institucional, a pesar de que recién tomaba el gobierno, por primera vez en su historia, y a pesar de que salíamos de una crisis que era realmente devastadora, a pesar de que teníamos un déficit fiscal y un endeudamiento que era el segundo del planeta después de Turquía.
Lo quiero decir y voy a hacer una aclaración para los miles de imbéciles que hay en las redes sociales, de un lado y del otro, que cada vez que uno opina te están vaticinando que querés volver al Frente Amplio, que entonces estás haciendo mérito. No, señores imbéciles, se puede tener una opinión, se puede tener una misión crítica con el mismo parámetro que se tuvo antes, ahora. Entonces voy a agregar una cosa, que como estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Superviel en cuanto a que uno es lo que tiene que morfar y no puede morfar, los que están desesperados por laburar y no saben qué puerta golpear, y estas chicanas políticas de tercera, voy a decir una cosa. Yo escribí una carta, que fue una de las más leídas en Wipre, no sé, capaz que pasó desapercibida, cuando Tabaré Vázquez habló en el ex cilindro, en el Antel Arena. Así que no me duele en prenda. Yo fui extremadamente crítico con esa visión. Y por lo tanto hablo desde la misma posición con la cual critiqué aspectos de paralización y de flotación insensible que se daba durante ese periodo. No me reconocí en ese relato y tampoco me reconozco en lo que hizo la coalición multicolor. ¿Por qué? Y porque además, es cierto, no se puede tener un discurso. Tuvieron 2.000 millones de dólares de inversiones, por la política de los últimos 5 años también. O en primer lugar. ¿Quién decís que tuvieron 2.000? ¿Cómo es? El gobierno actual tuvo 2.000 millones de dólares de inversiones porque salimos, a pesar de, sí, el déficit fiscal que está mal y yo critiqué, todo eso, pero no hay duda de que la situación del país no es la situación de Argentina, de Brasil, de nada, es la situación de Uruguay acumulativamente, porque lo que yo aprendí es que también en la situación de Uruguay está el no haber hecho el default, está muchas cosas de una acumulación positiva. Pero la verdad que lo de ayer me pareció, lo del otro día, lo de la votación, una chicana absolutamente menor que satisface a los pequeños círculos que se miran el ombligo, la panza y nada más, que no tienen que ver con los grandes problemas nacionales, porque si no, no perderían el tiempo, harían un debate sobre otra base. También seguí todo el balance. Ahora, para terminar, voy a decir, ayer y anteayer me miré algunos programas argentinos, algunos cruces argentinos, y la verdad que a pesar de todo, a pesar de estas minucias, me sigo sintiendo orgulloso de ser uruguayo en política. Bueno, pero tenés oyentes que no reaccionan bien ante el planteo que hiciste recién. Enrique, por ejemplo, dice, lamentable... Me alegro profundamente. Pero sobre todo por la forma, ¿no? Lamentable Valenti insultando, el que se enoja pierde. No estoy enojado para nada. Es simplemente una referencia patológico-mental de alguna gente en las redes y con una connotación política. Pero las redes son así. Las redes son así, Esteban. ¿Qué quieres que te diga? Las redes piden un francotirador para el presidente de la República. Por eso, ¿qué te parece? Imaginá lo que me piden a mí. Y además las cosas que dicen a mí. A mí me piden un artillero. Elena. Bueno, yo en esto, la verdad que no aprobar la rendición de cuentas como fue la primera propuesta me parecía realmente que era un grave error histórico e institucional. Aparte creo que era cortar de alguna forma diálogos, era sumamente agresivo. Creo que la salida a la que se logró, que fue poner ese artículo de descontento con la rendición de cuentas por el déficit, es una consecuencia natural de lo que fue incluso la campaña electoral. Creo que comparar el tema del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio en el 2004 al 2005 asumió con esta situación, es totalmente diferente. Y es totalmente diferente porque en ese momento, bueno, el gobierno, y ahí sí, obviamente me pongo el sayo y me comprende la generalidad de la ley, en el 2004 y en el 2005 el gobierno había optado por no hacer el default. En esa época, en realidad, el país venía en franco crecimiento. Si ustedes recuerdan, a partir del 2003, después de la crisis del 2012, empezó un crecimiento muy importante, que fue un poco gracias al gobierno, pero fue mucho más porque cambió
internacionalmente los precios de los commodities y eso hizo que el país creciera a niveles increíbles en esa época y nadie lo está diciendo. Entonces, comparar una situación con otra era totalmente diferente. Tabaré Vázquez agarró un país que mal o bien sí salió una crisis, sí tenía números graves, pero venía con un crecimiento exponencial fuertísimo. Yo no me acuerdo, pero incluso se había hablado de un crecimiento del 12%, capaz que me estoy equivocando, pero era muy grande. 5%. Era muy grande el crecimiento, muy grande el crecimiento, y en este gobierno agarra en realidad todo lo contrario, agarra con un déficit importante. Entonces, yo entiendo de alguna forma que se esté poniendo que fue un artículo transaccional dentro de la coalición eso, porque había gente que no la quería aprobar, y me pareció que fue una salida inteligente y fue una salida buena. Entiendo que al Frente Amplio no le guste, entiendo perfectamente que al Frente Amplio no le guste y lo critique, pero en realidad no me parece mal, es simplemente una aclaración, una situación de hecho y un momento histórico que queda reflejado en una rendición de cuentas. Que es sui generis, pero eso no tiene nada de malo. Y que tampoco eso es quemar líneas de comunicación ni nada de eso. Creo que simplemente es el reflejo de una situación histórica que se está dando en este momento. Y después veremos en el presupuesto. Yo no creo que vaya a haber hachazos ni nada de eso, porque al contrario, creo que este gobierno ha tratado de ser justamente muy empático con todas las situaciones sociales dentro de las posibilidades económicas que tiene, y aparte porque no sabemos cuánto dura la pandemia y no sabemos cuánto se puede gastar. Pero eso es mi posición en cuanto a esto. Martín, estabas levantando la mano de hace rato. Sí, porque yo creo que hay un problema. No se puede mirar un indicador del crecimiento del 5% en el 2004 y decir que el país venía en franco crecimiento. ¿Por qué? Porque no nos importa solamente un indicador como el crecimiento del PBI, que es una forma de aproximarse a la realidad. El gobierno que asumió en el 2005 tuvo que atender una emergencia social sin precedentes. Y por emergencia social me refiero a pobreza e indigencia, a hambre. Entonces, lo que había que atender ahí era justamente un nivel de pobreza del más del 35%, contra lo que tiene que atender hoy, lo que tenía que atender el gobierno cuando asumió, de un 8.8. Entonces, es absolutamente incomparable. Y no es solo el 2002, porque antes, los años anteriores, también se cayó. No es que nos cayó una bomba del exterior un año y entonces nos sorprendió a todos. El país venía cayendo, venía con un proyecto que venía demostrando que era una bomba de tiempo. Entonces, claro, cuando la discusión se da así, es difícil poder plantear que, como Frente Amplista, entiendo que hay importantes problemas que tiene el país hoy. Y claro que el déficit fiscal es un problema importante. Claro que la pérdida de puestos de trabajo es un problema importante. El problema es que si se intenta instalar el relato de que el país quedó destruido, a lo que nos obligan en la discusión pública es a decir, señoras, señores, eso no es así. Pero además, una pregunta. El Frente Amplio en el 2005, con honestidad intelectual, ¿podría haber hablado de la fortaleza del nivel de reservas y del perfil de la deuda, como lo hizo en el 2020 el gobierno del presidente Lacalle Pou? ¿Podría haber hablado el Frente Amplio ¿Cómo? A ver, en el 2000? Es que lo habló. Es más, Astori... No, es que no podía. No, Astori, de ninguna manera. La deuda... A ver, de a uno, a ver, que es interesante que se discuta esto. ¿Qué estabas planteando tú, Elena? Que es justamente lo contrario, justamente hubo declaraciones de apoyo a la política económica que le dejó Jorge Valle por haber sacado al país de la crisis. Al contrario, fue todo lo contrario. Fueron apoyos y fueron elogios. Y estuvo muy bien, digo, era eso, fue así. Y podemos buscarlo, la historia de claro, eso. Pero busquemos lo que dijeron. Sí. Busquemos lo que dijeron. Porque elogiaron la salida, pero lo que todo el Frente Amplio critica y el resto de los partidos no recuerda es la entrada. Cuando uno sale de un lugar es porque entra de algún lugar. ¿Cómo entramos? ¿Quién gobernaba cuando entramos? Pero además yo iba a decir, el Frente Amplio no podría haber elogiado el nivel de deuda según el producto porque era del 77.9% contra un 43.5% en el 2020. No podría haber dicho y elogiado una seguridad social fuerte
no podría haber elogiado el nivel bajísimo de formalidad comparado con la región, no podría haber elogiado la cobertura universal de salud, simplemente porque en el 2020 se puede elogiar porque existe y en el 2004 no se podía elogiar porque no existía. Entonces, el país tiene problemas y vemos una discusión en serio. Ahora, si van a intentar instalar el relato de que está todo mal, recibirá respuestas de este tipo. Por ejemplo, no hay un año de gobierno del Frente Amplio en donde se registre una caída del PBI. Y por último, en el periodo 2014-2019, donde tuvimos problemas, Argentina cayó 6%, Brasil cayó 7%, América Latina y el Caribe en su conjunto creció 0%, y Uruguay creció 5%. Esto es también lo que explica que haya que haber metido más espalda de Uruguay para que no nos pasara lo que nos pasó en el pasado, que cuando Argentina y Brasil caían, Uruguay caía también, y Uruguay no cayó. No sé si Elena quiere volver o vamos a Daniel. ¿Elena? No, Daniel. Digo, a mí no tengo esa visión, creo que no tengo todos los números acá. Claramente creo que había un país antes del Frente Amplio con buena seguridad social y con números buenos y con un crecimiento que le permitieron justamente al Frente Amplio rápidamente variar los números. Lo hubiera hecho el Frente Amplio, lo hubiera hecho otros gobiernos, porque ya tenía esa base. Con esa política o con otra. Vamos a ver cómo funciona hoy el Sistema Nacional de Salud con los déficits que está teniendo y con las soluciones que hay que darle, porque no está fácil el tema del Sistema Nacional de Salud. Y así que no creo que sean todos méritos, pero creo que es una discusión que nos saca de la discusión en la que estábamos, ¿no? ¿Quién sigue, Esteban o Daniel? Esteban está muy tranquilo, estás escuchando. Escucho. A ver, lo que dijo Elena sobre la situación en que el Frente Amplio tomó, o que estaba el país, quiero recordar un solo dato que me parece que es abrumador. El año 2004 el país creció el 5%. Esa fue la cifra y fue espectacular. Uh-huh. ¿Saben cuánto creció la pobreza en ese periodo? En ese periodo exactamente hubo 50.000 más indigentes, y yo desafío a cualquiera que vaya a buscar las cifras. Es decir, era un proyecto, subía a costa de que todos los indicadores sociales siguieron empeorando, absolutamente. Y yo, lo repito, critiqué lo que dijo el Frente Amplio sin ningún análisis crítico que le hubiera sido mucho más útil para seguir gobernando y para dar la batalla política. Se está haciendo ahora, es lo mismo, porque además el tiempo se encarga de todo. Vamos a ver cuáles son los indicadores sociales dentro de 2 o 3 años, para poder salir a decir que efectivamente los 5 años del gobierno pasado fueron malos. No, fueron, lo que había que criticar, pero así como para prácticamente buscar una vueltita para rechazar o para plantear ese artículo en la ley de rendición de cuentas, me parece realmente ese lento rebajamiento de la política que tenemos en tantas cosas. Pero además hay otro aspecto, que es el siguiente. El Frente Amplio, el gobierno del 2005 tuvo que esperar a que mejoraran todos los indicadores un poco para poder salir a emitir deuda. Eso Elena lo sabe, porque escribe y documentadamente. Entonces no se trata solo del discurso, porque ¿sabe a quién no le interesa mucho el discurso? A los que no morfan y a los que morfan demasiado. Es decir, los inversores, los discursos, lo pasan por otros lados, algunos no santos y algunos santos. Quiere decir, analizan detalladamente la realidad, no se guían solamente por los datos oficiales y de acuerdo a eso deciden. Y esos, en el 2005 y hasta el 2006 avanzado, no pudieron emitirse bonos ni cambiarse el perfil de una deuda que era agobiante, lo repito, agobiante, porque tampoco estoy de acuerdo con lo que decía Martín, hay que tomar todas las cifras, pero hay cifras que no están simplemente en los porcentajes. Cuando vos tenés todas las cifras en dólares y a vencimiento a corto plazo, eso te agobia, y eso no es la realidad de ahora,
Por eso, esa gente que no seguía por los libros de historia, sino que seguía por la realidad más cruda, despiadada y feroz, pusieron 2.000 millones y ofrecieron 6.000 millones, porque la oferta a la presentación del Estado uruguayo fue 3 veces la que salió al mercado. De 2.000 se ofrecieron 6.000 millones. Y yo estoy muy contento de que hayan puesto esa plata. No apuesto a que este gobierno, y tengo pruebas permanentes, este gobierno le vaya mal, porque yo siempre quise y creo que el problema no es un concurso entre los peores, sino un concurso entre los mejores. Y por lo tanto, lo voy a decir con todas las cosas, estos gestos, además de no ser, digamos, políticamente elegantes, de acuerdo al clima que se quiere crear, me gusta, también le digo al Frente Amplio, qué bueno que haya asumido esa actitud de la grieta, ¿no? Porque qué bueno que haya asumido la actitud de la grieta, ¿qué quiere decir? Sí, bueno, el discurso de Carrera es de que esto produce una grieta, y me parece una actitud muy justa, muy interesante asumir un paso más de la forma de convivencia política y democrática más amplia. Me parece muy bueno. Ahora, quiero decir también que en el debate presupuestal vamos a ver muchas cosas. Yo me reservo para ese debate presupuestal. Ahí está el proyecto de país, ahí está la definición de si existe izquierda y si existe derecha. ¿Por qué vamos a comparar el presupuesto del 2004, del 2005 con el presupuesto del 2021? Vamos a tener posibilidad de hacer un análisis de muchas cifras. Sí, está claro, ¿no? Que este es un debate en 2 rounds, ¿no? En 2 tiempos. Acabamos de pasar por el primero. En varios rounds. Después, más adelante, vamos a ver cómo son los indicadores, porque estoy seguro que algunos le van a echar la culpa a la pandemia y otros le van a echar la culpa, digamos, a la herencia maldita, llamada de otra manera. Daniel. Nosotros estamos para otra cosa. Súper bien. Nada, muchas cosas me fui anotando, pero Esteban al final habló de lo que yo quería hablar, ¿no? Ayer, cuando en el Parlamento se habla de la grieta, ¿no? Y se atribuye a esta discusión parlamentaria, que ya en mi primera intervención dije lo que pensaba de esta intervención parlamentaria, en la esfera donde se procesaba esta discusión y a quién le importaba esta discusión, me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa un poco que sean los parlamentarios, ya sea de la coalición multicolor, como Charles Carrera, ellos incorporando esta palabrita argentina de la grieta, de la división, de que nosotros y ellos, y hay una grieta en el medio. Yo creo que eso es una palabra argentina que calzará para Argentina, que han polarizado las discusiones a un grado que a esta altura sin retorno, donde aparece gente asesinada. De acuerdo, 100%. Etcétera. Entonces me parece que... Y voy a poner un ejemplo, ya que vamos a hablar de las ollas populares, ¿no? En las ollas populares, que cada uno sabrá si estuvo o no estuvo, si apoyó o no apoyó, vos ves gente de todos lados, de todo pelo y color, vecinos de toda la cuadra, de Nacional y de Peñarol, para no meter la política en el medio, ¿no? Y todos tratando de que esos 300.000 uruguayos, o 500.000 uruguayos, o 800.000 uruguayos... Pero todos pobres, ¿eh? Todos pobres. Y bueno, sí, es algo estructural, Esteban. Ahora, o tú crees como Lester que es todo culpa del nuevo gobierno, todos los pobres que aparecieron ahora en las calles, como dijo Lester ayer. No, Me parece un disparate. Pero lo que quiero decir es, a mí me parece que la sociedad uruguaya tiene que tener un anticuerpo contra la grieta, y no creer los políticos de todos los partidos que porque discutan en el Parlamento estas discusiones y le agregan articulito a la rendición de cuenta o no, etcétera, que esa grieta baja para todos los uruguayos. Porque esa grieta que está en la sensación térmica es producto, en parte, por la polarización de las burbujas de las redes sociales y nos hacen creer que estamos todos peleados y no es así. Vos bajás a la realidad y no es así. Que hay pobreza, que hay problemas estructurales gravísimos, que este gobierno los quiere solucionar, no tengan duda. Que el Frente Amplio los quiso solucionar, no tengan duda. El tema es cómo se procesan estas discusiones y cómo desde arriba, desde la cúpula, desde el Palacio Legislativo, baja esa discusión. Entonces a mí me asusta cuando empezamos a incorporar términos argentinos que no traspolar eso acá. Así que no discrepo
ese mote que se utilizó ayer por ambos sectores. Esa es la intervención que tenía. Tengo otra, pero no sé, Emiliano, si puedo seguir o no. No, se nos terminó el tiempo, Daniel, así que vamos ya cerrando este tema. Además, tú estás demasiado presente en la tertulia de hoy. Además de tus intervenciones habladas, tenés la imagen acá atrás, ¿no? Es un privilegio. Sí. Muchas gracias por la entrevista ayer, Emiliano, muy buena. Está colgada en perspectiva.net, escúchenla por si quieren saber de dónde vengo. Sí, por si no entienden algunos de los oyentes, la obra de arte nacional que esta semana tenemos en el estudio, la que está apareciendo detrás de mí en este momento en la emisión en video, es de Daniel. No aparece, yo no la veo. No aparece, yo no la veo. Ustedes no la ven porque están en un tupper. En cambio, nuestro público sí lo ve. Ahora les pasamos la imagen. No, por la videollamada no les llega esta toma. Pero sí, ahí está ese cuadro de Daniel que tiene que ver con la final de Uruguay-Argentina en el Mundial de 1930 en el flamante Estadio Centenario. Ayer, además, Fernando Medina entrevistó a Daniel 2:30 en la conversación, como hacemos todas las semanas con el artista responsable de la obra nacional.